Hola, bienvenidos a Frecuencia Cero, el canal que hace videos enfocados en misterios y uno que otro diseñado para pasar el rato. Mi nombre es Elizabeth. Y yo soy Aldo. Esta ocasión continuamos con más sucesos extraños que han pasado a lo largo del tiempo, así que, comenzamos. Un asunto de peso. Al terminar un día de 1974 su jornada de trabajo, unos obreros de la constructora Dowling, de Indianápolis, Estados Unidos, dejaron una bola de acero para demoliciones, de 5 toneladas, colgando de una grúa a 60 metros del suelo. Cuando volvieron a la mañana siguiente, la bola había desaparecido, ante el pasmo de la policía y de todos los afectados. Cirugía geométrica. En el otoño de 1974 un granjero de Minnesota, Estados Unidos, encontró en sus tierras una vaca muerta y descubrió que le faltaban la ubre, los órganos sexuales y una oreja. Según el granjero, la ubre le había sido extirpada mediante una incisión en forma de rombo. En septiembre de 1975, un empleado del servicio forestal dijo haber visto a varias personas con túnicas negras con capucha cerca de Cobb Creek, en el condado de Blaine, Idaho, Estados Unidos. Al día siguiente se encontraron reses mutiladas en la zona, y la policía buscó sin resultado a los supuestos adeptos a algún extraño culto. Los encapuchados. El 9 de octubre, un automovilista dijo a la policía que cuando iba por la autopista 95, al norte de Idaho, a eso de las 3:30 de la madrugada, unas 15 personas enmascaradas le cerraron el paso con los brazos entrelazados. Consiguió dar la vuelta y escapar. El implacable Kurdaicha. En 1953, un aborigen llamado Kinkitka fue llevado en avión de su nativa tierra Arnhem, en el territorio del norte australiano, a un hospital de Darwin, la capital. No había sido herido ni envenenado, no padecía ninguna enfermedad conocida, pero se hallaba moribundo. Kinkitka sobrevivió 4 días entre grandes dolores y al quinto murió víctima del hueso asesino, un método de ejecución, o asesinato, que no deja huella y casi nunca falla. El muerto era miembro de la tribu de los Maillis y había quebrantado una de las leyes que regulaban las relaciones incestuosas. En consecuencia, fue convocado ante un consejo tribal, se negó a acudir y fue condenado a muerte en ausencia. Kinkitka huyó entonces de su tierra, y el verdugo de la tribu, el Mulungurua, hizo y cargó ritualmente el hueso asesino o Kundela. El hueso suele ser humano, de canguro o de mu, pero también puede hacerse de madera. La forma varía de una tribu a otra. La mayoría tienen de 15 a 22 centímetros de largo, afilados por un extremo y raspados hasta darles una tersa redondez. Al otro extremo se sujeta una trenza de pelo, por medio de un agujero o con una goma resinosa sacada de un arbusto australiano. Para resultar eficaz, el Kundela debe ser cargado con poderosa energía psíquica, en un complejo ritual que debe llevarse a cabo sin el menor defecto. El proceso es secreto para las mujeres y para cuantos no son miembros de la tribu. Si el condenado ha huido de su aldea, el hueso cargado es entregado a los Kurdaicha, asesinos rituales de la tribu. Los Kurdaicha deben su nombre al calzado especial que llevan cuando dan caza a un condenado. Está hecho de plumas de cacatúa y pelo humano, y prácticamente no deja huella. Los cazadores se visten con pelo de canguro, que pegan a su piel untándosela antes con sangre humana, y se ponen máscaras de plumas de enú. Suelen actuar en grupos de 2 o 3, son implacables y persiguen a su presa durante años si es necesario. Cuando al fin acorralan a su hombre, se acercan a unos 4 o 5 metros y uno de ellos, doblando la rodilla, empuña el hueso y lo apunta como una pistola. Se dice que en ese instante el condenado queda paralizado por el miedo. El Kurdaicha finge asestarle una estocada con el hueso y emite un canto breve y penetrante. Después, él y sus compañeros de cacería se retiran, dejando solo al señalado. Cuando vuelven a su aldea, el Kundela es quemado en una ceremonia. El condenado puede vivir todavía algunos días o semanas, pero sus parientes y los miembros de cualquier otra tribu a la que pueda ir, que sin duda sabrán ya que ha sido señalado, convencidos del poder fatal del Kundela, lo tratan como si ya estuviese muerto. La carga ritual del Kundela crea un doble psíquico del hueso, una auténtica lanza mental, que traspasa al condenado cuando le apuntan con él. Una vez alcanzado, su muerte es segura, como si lo hubiese atravesado una verdadera lanza. Vivir huyendo.
El kundela es utilizado por ciertos aborígenes australianos en las ceremonias de iniciación, contra los enemigos y contra quienes quebrantan las leyes tribales. Recuerden que, estos instrumentos, hechos de huesos y cabello humanos, son cargados con energía psíquica para servir de arma en un tipo de ejecución ritual que practican ciertos aborígenes australianos. Dentro de esos ámbitos su poder es temible. Al parecer, solo se sabe de una persona que haya sobrevivido, tras ser condenada a morir por el hueso, sin que interviniese la medicina del hombre blanco. Ese hombre, Alan Webb, un aborigen puro de la tribu de los Aruntas, había matado a otro miembro de la tribu durante una pelea por un rifle. En abril de 1969, el tribunal encontró que Webb había sido atacado y el rifle se había disparado accidentalmente, por lo que fue declarado inocente de la acusación de homicidio. Hecho público el veredicto, a Webb lo esperó a la puerta de la sala de audiencia una delegación de su tribu. Le dijeron que el juicio de los blancos carecía de valor y que tendría que ser juzgado por sus iguales según la costumbre tribal. Webb sabía de sobra cuál iba a ser el veredicto. Había matado a un miembro de su propia tribu y en consecuencia debía morir. Se apresuró a abandonar Alice Springs y fue condenado a muerte in absentia por los Aruntas. Esta vez el Kurdaitcha tuvo una tarea más difícil que de costumbre. Su presa manejaba una camioneta y vivía en ella con su mujer, 2 hijos y 3 perros. Dormía con un rifle al lado, esperando ser despertado en cualquier momento por el ladrido de los perros. En 1976, fecha de la última información disponible, Alan Webb había conseguido eludir al Kurdaitcha durante 7 años, y se ganaba la vida trabajando a salto de mata y marchándose en cuanto oía que la escuadra de la muerte llegaba en su búsqueda. Es poco probable que alguien haya sobrevivido a una condena a muerte aborigen durante más tiempo. Pero Webb sabía, y quizá lo sabe aún, que el Kurdaitcha nunca abandonaría su persecución. Y, aunque vivía al margen de la sociedad blanca, se daba cuenta de que si quienes le daban caza llegaban a acercársele alguna vez lo suficiente para apuntarle con el kundela, sería hombre muerto, asesinado, sin rastro de herida, por algo tan inmaterial como es una lanza mental. En Dallas, Texas, una ex actriz, Olga Worth Stevens, de 75 años, estaba en octubre de 1964 sentada en su coche estacionado cuando varios testigos la vieron quedar envuelta en llamas. Sufrió quemaduras mortales antes de que pudiesen rescatarla. Los bomberos dijeron que el automóvil no presentaba daños ni contenía nada que pudiera ser causa del incendio. un caso de combustión humana misteriosa. Un caso de combustión humana misteriosa, aunque no espontánea, fue comunicado por cierto doctor de Bruce en el Edinburgh Medical and Surgical Journal de marzo de 1829. De las manos del sujeto brotaron llamas azules cuando intentaba ayudar a su hermano, cuyas ropas se habían incendiado. Las llamas continuaron brotando y oscilando por encima de las manos durante varias horas, y solo la constante inmersión en agua logró al fin extinguirlas. Una expedición. Una expedición dirigida por Ludwig Leichhardt partió para atravesar el desierto central de Australia en marzo de 1848. Nunca se encontró el menor rastro de los hombres ni de sus más de 70 animales de carga. En 1975, un guardabosques llamado Zach Matthias llegó a Darwin, en el territorio del norte, con fotos de pinturas rupestres aborígenes que representaban hombres blancos y un animal. Pero antes de que pudiera organizarse una expedición a las cuevas donde dijo haber encontrado los dibujos, el propio Matthias desapareció. En 1873. El zapatero inglés James Watson aceptó la apuesta de sus amigos de que era incapaz de ir corriendo desde Leamington Spa, donde vivía, hasta Coventry, a unos 25 kilómetros, y luego de regreso. Partió al trote, con sus 3 amigos siguiéndolo en un coche. Al cabo de varios kilómetros, y cuando aún seguía marchando con soltura, el zapatero dio un traspié, cayó hacia adelante, y desapareció. Los 3 hombres lo buscaron, presa del pánico, sabiendo que no había explicación racional para lo que acababan de ver. Cuando no consiguieron encontrar ni rastro de su amigo, volvieron a Leamington Spa y contaron lo sucedido a la policía. A pesar del prolongado interrogatorio, no pudieron añadir nada a su sencilla historia, pero tampoco se retractaron de nada de lo dicho. Watson iba allí, corriendo pocos metros delante de ellos, y de pronto desapareció. La policía montada no habla. La Real Policía Montada del Canadá de Calgary, Alberta, tuvo la certeza de que una secta estaba mutilando ganado en su zona.
Durante su investigación de 3 casos en junio de 1980, dijeron que 2 de los cadáveres mostraban las características de los observados el otoño pasado, a los que les faltaban los órganos externos. Los Mounties no quisieron decir dónde habían ocurrido los 3 casos ni dar más detalles. Binbrook, Lincolnshire. Cosas extrañas sucedieron en Binbrook, Lincolnshire, Inglaterra a finales de 1904. En diciembre, el reverendo Atcustance dijo que en la casa rectoral los objetos volaban por los aires y a veces se incendiaban. Un mes después, un granjero de Binbrook entró en su cocina y vio a la criada atareada barriendo, ajena a las llamas que le salían de la espalda del vestido. Gritó y se precipitó a apagarlas, pero ya había sufrido graves quemaduras. El regreso de la chica de Petrovka. Cuando a principios de los años 70 el actor británico Anthony Hopkins firmó un contrato para interpretar uno de los principales papeles de la versión cinematográfica de La chica de Petrovka, de George Pfeiffer, recorrió en vano las librerías de la Charing Cross Road londinense en busca de un ejemplar de la novela. Un tanto frustrado, entró en el metro de Leicester Square para volver a casa. Y allí, en un banco de la estación, encontró un ejemplar del libro, al parecer olvidado por otro pasajero. 2 años más tarde, Hopkins estaba en Viena trabajando en la película cuando recibió la visita del autor del libro, George Pfeiffer, quien le dijo que no tenía ningún ejemplar de este porque había dado el último a un amigo que lo había perdido en Londres. ¿Será este? Preguntó Hopkins. Con notas garabateadas en los márgenes. Dándole el suyo, era, en efecto, el ejemplar de Pfeiffer. La chica de Petrovka había vuelto al fin a casa. Billy Peterson. Billy Peterson, de unos 30 años, trabajador de una fábrica de automóviles de Pontiac, Michigan, Estados Unidos, llevaba meses muy deprimido por su estado de salud. El 13 de diciembre de 1959, a las 7:45 de la noche, fue encontrado muerto en su coche, al parecer por suicidio. Cuando lo descubrieron, el asiento delantero derecho del coche ardía sin llamas por el sitio donde el tubo de escape había sido doblado para que entrara en el coche cerrado. El cuerpo de Peterson estaba sentado a cierta distancia de la tapicería incendiada. Su cuerpo fue llevado al Hospital General de Pontiac, donde se le declaró muerto por envenenamiento con monóxido de carbono, conclusión coherente con la hipótesis del suicidio. Pero lo que no hubo modo de explicar fueron las quemaduras de 3er grado en la espalda, las piernas y los brazos de Billy, y lo abrasados que tenía la nariz, la garganta y los pulmones. Aún más sorprendente era que las ropas de Peterson, incluso la interior, no presentaban daño alguno, y que de la carne quemada sobresalían vellos intactos. Los investigadores empezaron por atribuirlo al calor de los gases del escape, y uno de los detectives propuso la idea de un asesinato por tortura. Pero al final no hubo modo de explicar el estado de Billy. Bueno gente, hemos llegado al final de otro video, aún faltan más misterios que poco a poco vamos a seguir publicando. Un saludo a mi primer suscriptor, se agradece tu apoyo, en la descripción les dejo el link de su canal para que lo visiten. Yo soy Elizabeth. Y yo soy Aldo. Hasta la próxima.